Hablamos en los siguientes minutos de la aventura de saber de lo que pasa por la mente de un niño que sufre abusos por parte de algún adulto. Saludamos a los psicólogos Alfredo García Gárate y Guillermo Blázquez. Bienvenidos. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Alba. Bueno, empecemos por decir qué es exactamente abusar de un crío. El abuso es cualquier tipo de acción o inacción, ¿no? También maltratas cuando no haces ciertas cosas. Es cualquier acción extremadamente inadecuada propiciada por un adulto encargada del cuidado de un niño. Por eso es doblemente sangrante, ¿no? Porque tienes que cuidar de ese niño. Y hay distintos tipos de abuso. Está un abuso en zonas específicas relacionadas con el abandono. Sistemáticamente te olvidas de ir a recoger a tu hijo al colegio. Pues bueno, míralo, porque que pase sistemáticamente. Asciendes en la escala del abuso, olvidarte de darle de comer. Evidentemente eso es un abuso. Unido a un maltrato emocional, alguien que responde siempre con hostilidad, además del abandono. Subes en la escala violencia física y, por supuesto, el abuso sexual, que es el más desintegrador y el que incluye a todos. Un abuso sexual siempre implica violencia física, violencia emocional y negligencia. ¿Y cuáles son los tipos de abusos más frecuentes? Bueno, yo diría que el más frecuente, al ser el que siempre está, de alguna manera siempre aparece, es el psicológico, ¿vale? Pero sí que creo que más que abusos lo que suele haber sobre todo mayoritariamente son las negligencias, que es un poco lo que estábamos hablando. No hay una intención real de hacer un abuso, pero sí que por factores como los que está diciendo Guille, al final hay una ausencia de las funciones paternas, o de darle de comer o lo que sea. ¿Y qué es lo que le pasa al crío? Es decir, ¿qué es lo que pasa en la mente del crío cuando ese tipo de abusos se dan? Esto, pues bueno, vamos a explayarnos porque... Sí, venga, explayémonos. Si, por ejemplo, el abuso es anterior a los 3 años, ¿no? El abuso de cualquier índole, el niño, para empezar, verá completamente cambiado lo que es el sistema del apego. Si la persona que debe amarme me maltrata, ¿qué puedo esperar yo del amor? Igualmente, va a tener serios problemas para relacionarse, va a tener problemas con las figuras de autoridad, sobre todo si este abuso es en la adolescencia. Igualmente va a desarrollar otra serie de... Pues esto es terrorífico, puedes desarrollar una parafilia, es decir, una manera de entender el sexo el día de mañana de una manera perniciosa. Puedes, aparte, todas las clásicas de la ley, problemas de la alimentación, del sueño, depresión, ansiedad, ¿no? En general, lo peor del abuso, sea de cualquier tipo, no me puedo fiar de un adulto. Ese es el problema. ¿Y qué debemos hacer si nos damos cuenta de que eso está ocurriendo en algún caso? Bien, claro, ¿cómo darse cuenta de que está ocurriendo? Es que yo quisiera decir, para abrir un poco más el espectro, que las formas en las que se expresa las consecuencias del abuso dependen mucho del sujeto, ya sea por edad, por recursos psicosociales, por apoyos en general, por muchos factores. Entonces, sí que es cierto que si todos de repente decimos, mira, el que es víctima de abuso es un psicópata, es mentira, ¿vale? Sí que es cierto que una de las tendencias de un abuso puede ser la agresividad, el sentir tal agresividad contigo mismo y la impotencia que has podido llegar a sentir durante mucho tiempo o de una manera muy intensa que luego lo proyectas hacia los demás, ¿vale? Pero por contra también está la típica persona que se vuelve completamente indefensa. Y es un mueble, no puede hacer nada ante los ataques, ante las cosas que le ocurren. Luego lo más duro de todo es la desintegración de la persona, es pues trastornos que ya llegan a rozar casi lo psicótico, a veces incluso lo delirante, ¿no? Y luego una de las causas así más base a nivel de DSM-4 que podemos decir, o sea, de las consecuencias, es el estrés postraumático, que viene a decir eso. Has sufrido un trauma, las consecuencias que derivan de ese trauma pues es un estrés muy intenso en forma de pesadillas, de fogonazos recurrentes en la vigilia de lo sucedido. Bueno, Salva, es que es todo muy variado, entonces, ¿cómo detectarlo? Es complicado, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, observas, ¿no?, y ves que algo pasa, ¿hay algo que podamos hacer? Un indicador claro, por así decir. Como muy bien dice Alfredo, es un fenómeno complejísimo y no todo el mundo que ha sido abusado se convierte en un abusador. No. Pero, paradójicamente, vamos a hacer dos cosas a priori contrarias. Por un lado, vamos a mantener el alarmismo a cero, pero por otro lado, a la mínima que un padre o una madre vea que su hijo tiene un cambio de humor abrupto, que no sabe de dónde viene, que no sabe a qué se debe, yo recomiendo, sin lugar a dudas, Alfredo estará de acuerdo conmigo, cúrate en salud, ¿vale? Si ves ese tipo de cambio de humor que no entiendes a qué se debe. Y cuando digo cúrate en salud, en mi opinión, ve a un centro especializado en abuso infantil. Eso me parece una manera de proceder.
¿Qué ocurre con el alarmismo? Es terrible como a veces algunos medios de comunicación, las personas de nuestro entorno, sabes de alguien que ha sido abusado, yo lo he visto personal, profesionalmente, y entonces se establece una etiqueta. Yo fui abusada, yo fui abusado. Y es una etiqueta que desdibuja a la persona que hay detrás. Cuidado cuando estemos hablando de esto. Eso es aberrante, eso es lamentable, eso es asqueroso. Sí, es terrorífico, pero creas unas etiquetas que desdibujan a la persona. Y nosotros somos mucho más que la suma de nuestro dolor. Yo he tratado a unas cuantas personas y son, como tú, como yo, evidentemente hay gravedades, pero no te dejes, no estigmatices a alguien que ya está estigmatizado. Yo, en referencia a lo que estamos hablando justo ahora, hace poco, además lo hemos comentado los tres en otros días, en otros lugares, el último caso que ha habido del colegio, ¿no? Del niño que se ha acabado suicidando. En unas circunstancias un poco en las que parece que, no sé, a ver qué pasa ahí entre el colegio, los padres, por qué le seguían llevando al colegio, quién no creía al niño, los padres, el colegio. Me voy a centrar en la parte esta, ¿no? En creer o no a estas personas. Claro, tú me preguntas por señales. Es que a veces las señales son muy evidentes, pero en conexión con lo que está diciendo Guille, hay ciertos factores en la sociedad que esa evidencia no la quieren ver. No la quieren ver, ya sea por ausencia de la responsabilidad, porque a lo mejor la realidad es demasiado dura como para contemplarla y prefieres creer que el mundo es más bonito. O sea, a veces realmente las señales son muy palpables, Salva. O sea, un niño que te llega, como decía este chico, después del colegio y te dice, mamá, por favor, vámonos corriendo de aquí, que no quiero estar más. No sé, qué decir, yo como padre creo que lo tendría muy en cuenta y no pensaría que es una cosa de mi hijo, ¿no? Lo indagaría. Que luego resulta que es una cosa de tu hijo, pues bueno, le regañas y le castigas convenientemente por inventarse una cosa tan cruel, ¿no? No vaya a ser como el cuento de Pedro y el lobo, evidentemente. Pero de primeras hay que tomárselo muy en serio, claro. Muy en serio. Niños que se aíslan, no sé, es que a mí hay veces que verdad que creo que la evidencia es palpable. O sea, cuando se aísla un niño también, o sea, cuando cambia mucho de humor, eso es una señal. Otra es cuando se aísla de los demás críos, por ejemplo. Claramente eso suele ser. El miedo. Sí. ¿El miedo es otro indicador? Sí, sin lugar a dudas. Pesadillas, trastornos de la alimentación, ¿no? Ciertas somatizaciones, problemas de la piel. O sea, realmente hay síntomas. ¿Qué pasa? Que esos síntomas se pueden confundir o se pueden deber a otras enfermedades, ¿no? O a otras circunstancias. Por supuesto, cúrate en salud, ¿no? Moviéndote es difícil desde la serenidad, insisto, no estigmatices, porque, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Es un poco qué haces, por ejemplo, con alguien que ha sufrido un abuso sexual, ¿no? ¿Qué suele pasar? Y no lo dices. ¿Qué pasa por la mente de alguien para no poder decírselo a sus padres? Bien, esta es mi recomendación si solo pudiera dar una. Leí el testimonio de Vicky Bernadette, una mujer espectacular que ha montado una asociación bastante importante, ¿no? Y que sufría abusos. Cuéntalo, háblalo. Evidentemente tienes tú que decidir el timing, cuándo lo digo y con quién lo digo, porque, iba a decir una palabrota, lo terrible de que te ocurra algo así es que te consideras un destructor de mundos. No puedo decir esto porque voy a destruir a la gente que me quiere cuando esto salga a la luz. No se te ocurra comértelo. Aunque no se lo digas a tu familia, díselo a un terapeuta, a un amigo, a alguien de tu entorno cercano. Contaba esta mujer una preciosidad de historia. Se presentó en su asociación una chica con su madre de 84 años. Y decía la madre de 84 años que había padecido un abuso. ¿Y cómo viene usted ahora? Porque me voy a ir de este mundo y quiero dejar aquí la basura. Ole, háblalo. Oye, vamos a ver, y nos quedan 3 minutos. Qué ¿no? rápido. Sí, esto ha sido visto y no visto. Por ejemplo, ¿la ablación del clítoris se puede considerar un abuso? Madre mía. Dale tú porque yo me caliento. Porque estamos hablando de tradiciones, ¿no? En este caso. A ver, sin hacer apología de nada, lo primero que voy a decir, ¿vale? Téngase muy presente que la adolescencia es no voy a decir un invento, porque yo pienso que es muy real, pero realmente no era algo que se planteara hasta hace relativamente poco. O sea, si nos remontamos a tiempos antiguos, las mujeres tenían hijos con 15 años, y de hecho era la edad para tenerlos. Hablábamos de reinas o no reinas, daba igual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de repente cuando la sociedad cambia y, bueno, hay muchos factores en los que no vamos a entrar, empezamos a darnos cuenta de que el proceso para ser un adulto de bien es muy largo y complejo,
y necesita de tiempo para poder asimilar mucha cultura, mucha información, y que el hombre no está acabado hasta que no tiene más de unos 18 o 20 años, por decirlo así, los hombres y las mujeres, entonces todo cambia, ¿vale? Y se empieza a dar una importancia a todo esto enorme. Claro, hay países que todavía no tienen esta constante o esta creencia, o esta conciencia, mejor dicho, gracias Salva, no tienen esto presente. Entonces, claro, para ellos es el siglo pasado, hace 300 años, hace 400, obviamente desde nuestra perspectiva, claro que es un abuso, ¿no? Por supuesto. Pero es que el relativismo cultural es tremendo, ya lo hemos hablado en otros programas. Bueno, pero si están viviendo, por ejemplo, en nuestro país, sí deberían seguirse esas reglas, ¿no? Es decir, no puede, aquí no puedes hacer eso. Cuando tú vas a un país tienes que respetar lo que se hace allí, supongo. Claro. ¿No? Pero no se hace, el relativismo cultural. 39.000 niñas todos los días casadas con adultos en contra de su voluntad. 140 millones de niñas ya a las que han practicado la ablación del clítoris. Más de 29 países actualmente todavía siguen con estas técnicas. Ya está bien, ¿no? De este relativismo infame cultural. Oye, Guille, antes has dicho una cosa y me están diciendo que queda un minuto y no quiero que se nos pase así sin recordarla, ¿no? Tú decías que muchas veces se calla la gente para no estropear, digamos, su ambiente, porque ¿qué ocurre? Que estos tipos de abusos suelen darse entre personas cercanas. Sí, sí, bien visto. 7 de cada 10 ocasiones es un abuso sexual intrafamiliar. Por eso, el abuso, lo terrorífico que tiene es que en la inmensa mayoría de las ocasiones, negligencia, físico, emocional, sexual, lo perpetra alguien en quien tú confías. Esa es la naturaleza tan destructiva que tiene. Exacto, Salva. Gracias. Bueno. Sí, y además es la peor cuando ocurre así. Bueno, para no ir así tan tristes, ¿qué hacemos la semana que viene?